Muchísimas gracias a este dúo Lugares Comunes, acompañado para la ocasión por Jorge Bombín. Perdona que no te he presentado antes. Espero que os hayáis quedado con las ganas, porque después vamos a tener su compañía y su buen hacer a lo largo de la mañana en otros momentos. Nos vamos sumergiendo poco a poco en el programa de Lina y, como decíamos antes, vamos a poder entrar de la mano de Gustavo Martín Garzo. Pero antes os quiero presentar, y llamo aquí a Toni Aragón, que es el coordinador del PRAE. Para las personas que es la primera vez que estáis en este centro, descubriréis que es un lugar un tanto misterioso, digámoslo así, perdóname que te lo diga. Uno se va adentrando y va descubriendo pasillos, a veces con cosas sorprendentes, pero más sorprendente aún es cuando sales por la puerta de atrás y atraviesas el parque ambiental. Yo creo que está saliendo el sol, vamos a poder darnos un paseo después antes de ir a comer y descubrir algunos de sus rincones, como el fitocalendario, que por ejemplo a mí me encanta. Toni Aragón es una de esas personas que hay en el corazón de las instituciones que auspician, impulsan, animan y alientan proyectos como el Lina. Así que para mí es un placer dejaros con él, que os va a presentar a Gustavo. Gracias, Isabel. Bueno, es curioso ser el presentador presentado, así. Pero para mí, pues es un placer estar ya el quinto Lina, estar aquí con todas vosotras y también me apetecía mucho presentar a Gustavo porque él estuvo en el primer Lina y me acuerdo cómo presentó a Almodóvar, no sé si os acordáis, que Almodóvar cuando contó de los recuerdos que tengo del Lina, me acuerdo de cuando contó el cuento del medio pollito medio real. Ahí, bueno, no lo terminó, pero fue una presentación que bien podía haber estado él hablando, Gustavo, y bueno, presentarle, yo creo que no necesita presentación, ¿sabéis? Es filósofo, psicólogo, ensayista, novelista, cuentista, qué maravillosa palabra. Y bueno, que premios tiene también, por citar dos, en el 94 el Nacional de Narrativa, o en el 2008, por hacer un poco de matria chica, el premio de las letras de Castilla y León. Pero, pero la mejor manera quizá de presentarle, yo creo que sería leerle. Entonces, hay una selección, hay Juanvi tiene muy buena mano en aconsejarme. Y la voy a leer porque además me ha resonado muchísimo. De estas casualidades que en un momento en el que dices, ¿cómo lo hago? Llega alguien, abre un libro y el libro de Zazo podía ser un libro tipo Chikung, que lo abres, lees y te va a aportar. Si me permitís, para presentarle, la razón última por la que contamos a un niño una historia es buscando su felicidad. No creo que haya una razón de más peso para hacerlo. Hay otras. Y esa historia le enseña a ser generoso, a amar la naturaleza y a los animales, a confiar en los que quiere o a no tener miedo. Pero lo esencial es que le haga feliz escucharla. Si no, ¿para qué se la contaríamos? Es como cocinar para él. Lo hacemos porque necesita alimentarse, pero ese mundo de bizcochos, tartas de crema, pillas y leche frita pertenece al mundo de los afectos. Pues si es bonito leerle, ¿qué no será escucharle a este mago de las palabras? Muchas gracias. ¿No? En fin. A ver cómo. Perdonadme. Como eres un mago, te damos tiempo a que saques tus cosas de la chistera. Un mago que en vez de encontrar cosas las pierde.
Bueno, esta conferencia, o esta charla, mejor dicho, no vamos a darnos importancia. Esta charla, su título es Las cosas dentro de las cosas. Las cosas dentro de las cosas, ese título procede de una frase de esta escritora de relatos, fundamentalmente canadiense, Alice Munro, que es una escritora admirable, la dieron el premio Nobel hace unos años. Y espera, que voy a controlar mi tiempo, porque si no, no sé dónde he puesto ahora. Bueno, pues el móvil lo he debido olvidar en la chaqueta. Si Bueno, tú me miras, si tú me miras, yo te aviso. Vale, vale. Bueno, perdonad que tengo la garganta un poco cocida. Bueno, pues como os decía, es una frase de Alice Munro, que es una de las grandes autoras de relatos contemporáneos. Y si no lo habéis leído, yo os pido que lo hagáis porque realmente cada relato es una historia, digamos, asombrosa, ¿no? Una historia que además como que no sabemos muy bien a dónde nos lleva. Todas sus historias empiezan con una situación pues más o menos definida, con gente en apariencia ordinaria, gente que no se caracteriza por ninguna excepcionalidad, ¿no? Pero que sin embargo a medida que te va contando, digamos, esa historia, vas descubriendo que esa persona, esa mujer, normalmente son mujeres, no es lo que parece, no es lo que tú te creías que era. Y entonces empiezas a descubrir en sus vidas cosas que de alguna forma son insospechadas y que cambian por completo tu visión de lo que esa persona es y de lo que es el mundo, digamos, en el que se mueve. Y entonces ella tiene una frase para definir, que yo creo que define muy bien su literatura, que es la complejidad de las cosas, es decir, las cosas dentro de las cosas, es sencillamente inagotable. Yo creo que es una frase, yo la he elegido porque pienso que expresa muy bien un poco lo que es nuestra vida, nuestra existencia, nuestras relaciones con los demás, esta incapacidad que en el fondo siempre tenemos para, digamos, para entender plenamente a los demás. No hay, incluso las personas más cercanas a nosotros, si lo pensamos bien, nos son desconocidas. Por ejemplo, esto todos los niños lo sienten en relación a sus padres, en relación a sus madres. Es decir, un niño llega a la vida de los padres cuando estos son ya demasiado mayores. Es decir, aunque sean jóvenes. Es decir, imaginaros una pareja que tiene 30 años y tiene un niño o una niña. Es decir, ese niño llega a la vida de esa persona adulta que son sus padres cuando una parte importante de su vida ya ha pasado. Y una parte además muy importante, porque es la parte de su infancia, que es la parte suprema de la vida humana, es la infancia. Pero también es muy importante la juventud, la primera juventud, las historias que se viven en esos instantes, es decir, las búsquedas que hay en ellas, ¿no? Es un momento de plenitud, de apertura, digamos, al mundo y a la vida, ¿no? Y entonces el niño siempre tiene la sospecha, evidentemente, de que su madre, cuando le ha tenido a él, tenía una vida anterior y una vida de la que no sabe nada. Y por eso los niños constantemente están preguntando, les encanta preguntar a sus madres que les cuenten cosas de su vida. ¿Qué hacían cuando eran niños? ¿Qué hacían cuando eran adolescentes? Si tuvieran algún novio, cómo conociste a papá, en fin, todas estas historias, ¿no? Y entonces, bueno, pues porque quieren saber realmente quiénes son. Porque además ellos se dan cuenta de que esa madre le habla de muchas cosas, pero de esa parte de su vida normalmente no le dicen. Y entonces los niños son expertos en localizar los silencios de los adultos y preguntarse por lo que hay en ellos, ¿no? O sea, el niño es el gran preguntador, ¿no? Y la literatura tiene que ver absolutamente con las preguntas, ¿no? Fijaros hace poco me contaron una historia preciosa que yo no pude evitarla y la incorporé inmediatamente a mi última novela, la última novela que he escrito, que se llama El último atardecer, ¿no? Entonces, en esa novela se cuenta una historia que me la contó una amiga mía de su sobrina, una sobrinita que de pronto, un buen día, pues sus padres están viendo las fotos de su juventud, cuando eran novios y se les ve, pues yo no sé si era en Milán, pues en fin, avanzándose, es decir, manifestando, digamos, ese arrobo, ¿no? que siempre tiene lugar en los primeros momentos de una pareja, en los momentos del enamoramiento, ¿no? Y entonces esta niña, que tenía 3 años, al ver a sus padres así tan encantados el uno con el otro, se pone a llorar.
Y entonces le preguntan, pero bueno, ¿pero qué te pasa? Y entonces ella les dice, pero ¿y dónde estaba yo? Esta es la pregunta que les hace, es decir, ¿por qué yo no estoy en esas fotos? Si estabais tan felices, ¿por qué yo no estoy en ese momento con vosotros? Da idea de hasta qué punto esta niña en ese instante dice, bueno, ¿qué mundo es este, no? Donde de pronto mis padres pueden ser felices sin tenerme a mí a su lado. Entonces ahí hay ese descubrimiento. Los niños no hacen más que hacer descubrimientos y son unos seres asombrosos realmente, ¿no? Gastón Bachelard, el gran filósofo francés, decía que un niño es un ser asombroso, el ser que realiza el asombro de ser. Porque el niño vive en el momento inicial de todo, vive como en el día inicial del mundo y de la vida, ¿no? En la infancia del mundo, ¿no? Y entonces todo le llena de asombro porque todo es nuevo absolutamente para él, ¿no? Por eso su pensamiento y su mundo es un mundo lleno de preguntas, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con todo esto de lo que vamos a hablar. Bien, entonces, yo creo que si en algún lugar se ve esta historia, esta realidad, se ve como real la frase de Alice Munro, de las cosas dentro de las cosas, ¿no? Como una manera de expresar lo que somos y de expresar la vida, es precisamente en los cuentos. En los cuentos se ve de una manera admirable, ¿no? Porque en ellos, en el fondo, si lo pensáis, nada es lo que parece. O sea, la realidad está abierta. La realidad nunca estamos seguros de lo que es, ¿no? Pensar, por ejemplo, en las crónicas de Narnia, la puerta de un armario, la puerta de un armario es la puerta que comunica con un mundo distinto, que es el mundo donde va a tener lugar, en fin, estas aventuras de esos niños, ¿no? Que se cuelan por allí, ¿no? En Peter Pan, una simple ventana en fin, de la casa donde ellos viven, los niños viven en un barrio de Londres, se transforma en el acceso a un mundo, ese mundo del vuelo y ese mundo que les va a llevar a esa isla de nunca jamás, ¿no? Que es el mundo donde vive Peter Pan y todos esos niños locos que son los niños perdidos, ¿no? En Alicia en el País de las Maravillas, un hueco que hay en un tronco podrido, ¿no? Ahí hay un hueco y resulta que es la puerta que va a conducir a Alicia a seguir a aquel conejo a un mundo escondido, pues el mundo de las maravillas, ¿eh? No sé si podemos llamarle las maravillas, porque ya veis que suceden en él cosas terribles, ¿no? Y allí, al menor descuido, se habían cortado la cabeza, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es un mundo digno de ser visitado porque todo lo que pasa en él son cosas sorprendentes, ¿no? Que no terminan un poco de dejar de causarnos sorpresas, ¿no? En fin, no sé, se podría citar mil cosas. En Pinocho, es decir, un hombre triste que hace un muñeco de madera, ¿no? Entonces ese muñeco se transforma en un niño que le va a dar compañía, tal vez el niño con el que le gustaría vivir, ¿no? En fin, yo qué sé, en Jack y las habichuelas mágicas, y dejo de citar, porque sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, ese niño que cambia a la vaca por unas habichuelas, es decir, entonces resulta que le echan la bronca a los padres por haber hecho esta tontería, ¿no? Porque evidentemente el que tiene esas habas le convence de que le dé la vaca y él que es un ser candoroso, como todos los personajes de los cuentos son seres candorosos, los protagonistas, ¿no? Porque tienen que tener el don ese un poco de la inocencia, ¿no? Porque si no fueran inocentes, pues no se meterían en los líos que se meten, ¿no? Clarísimamente, todos ellos, ¿no? Son crédulos, se creen lo que les dicen y entonces, por lo tanto, se meten en aventuras completamente insospechadas para ellos, ¿no? Pues entonces este niño va a llegar a su casa con unas habichuelas, sus padres le preguntan que dónde está la vaca que has ido a vender, y claro, y él pues dice, bueno, pues es que las he cambiado por estas habas. Pues imaginaros la bronca que se lleva el hombre, pero a pesar de todo él no deja de creer en lo que le ha dicho este hombre con el que se ha encontrado, planta aquellas habas en el suelo y ya sabéis lo que pasa, crece allí un árbol rápidamente y un árbol a través del cual le permite acceder, digamos, a otro mundo, ¿no? Entonces, ese es el poder maravilloso, ¿no? Por lo tanto, el mundo del cuento es un mundo donde todo puede suceder, es un poco el mundo de la posibilidad, el mundo de la posibilidad. En cierta forma, si lo pensáis, es el mundo que hemos perdido los adultos. Los adultos vivimos en un mundo ya hecho, en un mundo donde todo está decidido de alguna forma. Es un mundo de respuestas, no de preguntas, ¿no? Por eso nuestra vida es tan triste. Yo creo que la vida de los adultos en general es tristísima, sobre todo si la comparamos con el esplendor que hay en un niño, bueno, incluso en un adolescente, porque el adolescente todavía
Es decir, comparte evidentemente cosas de su propia infancia, ¿no? Es un ser, digamos, a medio camino y es lo que transforma al adolescente y al adolescente en seres tan extraordinarios, porque realmente lo son, todo lo que van a vivir, ¿no? También ese momento extraordinario de la vida, ¿no? Que es el momento en que se abren al deseo, en el que se abren al amor, ¿no? Al encuentro con el otro, ¿no? Entonces, bien, eso, al adulto, hay un momento en que es que ya no te pasa nada digno de ser vivido. Es decir, todo está dado, todo está dicho. La realidad es como es y no podemos pensar que pueda ser de otra manera. Es lo que nos dicen. En cierta forma, si lo pensáis bien, por ejemplo, todos los totalitarismos, en el fondo los totalitarismos son mundos de respuestas, ¿no? Es decir, no de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en el mundo de hoy? Todos, hoy en día, todo el mundo, todos preferimos juzgar y comprender, ¿no? Contestar a preguntar. Todo eso tiene que ver, en gran parte, con la crisis de las humanidades que estamos viviendo, incluso en la misma educación, ¿no? Es decir, es una educación, en el fondo, si lo pensamos bien, que se ha liberado de este mundo del que estamos hablando, ¿no? El mundo del pensamiento, el mundo de la inquietud, el mundo de la creación, el mundo de las preguntas, ¿no? Y apuesta, por el contrario, por el individuo adaptado, pragmático, obediente a los códigos de su entorno social. Y eso es un poco el mundo en el que estamos. Y entonces se ha producido en este mundo una cosa que me parece muy importante, y ya enseguida llego al agua, que no me estoy perdiendo, ¿no? Llego al agua, que el agua es muy importante. Es decir, se ha producido algo muy importante, que es el hombre y la mujer actual han perdido la capacidad de relacionarse con su propia sombra, con eso que llamamos la sombra. Recordar ese cuento que hay, es un cuento escrito por un alemán, Chamisso, que es el hombre que perdió su sombra. Entonces, un hombre que al perder su sombra, resulta que se transforma en un ser plano, unidimensional, ¿no? Cuya vida, por ser enteramente previsible, se mueve en el territorio, digamos, de la banalidad y de los prejuicios más absolutos y más grandes, ¿no? Entonces, la sombra, en cierta forma, representa esa parte, digamos, escondida que hay en cada uno de nosotros, representa nuestro yo más oculto, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, hay un momento siempre en el niño que el niño descubre su sombra, ¿no? Y entonces descubre otro yo que le acompaña en secreto. Hay otro yo que le acompaña. Eso es un poco el descubrimiento del niño. Pensar, por ejemplo, en ese juego maravilloso de los niños cuando inventan amigos invisibles, ¿no? Amigos con los que hablan, ¿no? Por esa necesidad que tienen, de alguna manera, de entrar en contacto con ese otro lado que ellos saben que está ahí y que, sin embargo, en el mundo habitual en el que se mueven, el mundo cotidiano, el mundo real, el mundo del colegio, el mundo de sus obligaciones, ese mundo apenas aparece. Aparece en sus juegos, aparece cuando lee historias, aparece cuando le cuentan historias, pero habitualmente no aparece cuando tiene que hacer las cosas que los adultos le dicen, cuando entra en ese proceso, que es el proceso un poco de la educación, la transformación de ese ser prodigioso que es el niño, en un ser previsible y adaptado que normalmente somos los adultos, ¿no? Entonces, por eso os decía antes que el hombre actual en gran parte ha dejado de dialogar con su sombra. Y la sombra es la parte instintiva del hombre, su doble negativo, pero también la fuente de la vitalidad y de la salud. Es lo que pasa con esta novela de Chamizo, donde el hombre al perder su sombra pierde parte, digamos, de su vitalidad, ¿no? Entonces, tener contacto con esa parte de nosotros mismos nos libera de los peligros del hombre integrado. ¿Cuáles son los peligros del hombre y de la mujer integrada? La rigidez de pensamiento, el dogmatismo, los fundamentalismos religiosos, los prejuicios etnocéntricos y la banalidad. La banalidad. Entonces, George MacDonald, que es un escritor extraordinario de cuentos de hadas, ¿no? Tiene una frase que de alguna manera reproduce lo que decía Alice Munro. Él dice: una verdadera obra de arte ha de significar muchas cosas. Cuanto más verdadera sea, más significados contendrá. Entonces, fijaros qué diferencia a la actitud que nosotros adoptamos cuando vamos a ver una película, cuando leemos un libro, donde queremos que más o menos, cuando ese libro le hemos terminado, cuando salimos del cine, tener más o menos claro lo que nos ha querido decir. Nos desazona, nos inquieta que ese libro
en vez de tranquilizarnos respecto a lo que pensamos que es el mundo y a lo que nosotros somos, haya introducido motivos que acentúen la duda, que nos arranquen de ese mundo de certezas y nos hagan vivir en un mundo de incertidumbre, donde de alguna forma no sabemos muy bien ni quiénes somos, ni qué es lo que andamos buscando, ni a dónde queremos ir, ¿no? Este mundo de la incertidumbre es el mundo que de alguna forma está presente constantemente en el mundo de la literatura. Por eso decía antes el mundo de las preguntas. En los cuentos es esencial, digamos, la pregunta. Pensad, por ejemplo, en un cuento como, en todos los cuentos, un cuento clave como es el cuento de Barba Azul. Cuento de Barba Azul, bueno, con ese hombre que se casa con una mujer joven y entonces le entrega absolutamente todo cuanto tiene, pero le dice que allí hay una puerta de un cuarto que él se guarda para sí mismo y que por lo tanto allí no debe entrar nunca porque si entra se arriesga a perderlo todo. En el fondo, si lo pensáis, es una versión de la Biblia, del cuento de Adán y Eva. En Adán y Eva, el paraíso, Yahvé es Barba Azul, porque es un poco lo mismo. Aquí tenéis el paraíso, todo lo que podáis, todo lo que se os pueda antojar, lo vais a tener aquí. Pero cuidado, ahí hay un árbol y ese árbol no podéis acercaros porque sus frutos son peligrosos y si los probáis os arriesgáis a perder todo lo que yo os he dado. Y entonces Eva, que es de alguna forma la gran creadora, la creadora de todo, es decir, la creadora de lo humano es Eva. Eva, cuando toma la decisión de no hacer caso a Yahvé y se pregunta, bueno, ¿y por qué Yahvé nos prohíbe probar ese árbol? ¿Qué hay en él? Esos frutos, ¿qué representan? ¿Por qué no nos deja probarles? Y entonces, claro, esa pregunta inevitablemente le hace sentir el deseo de acercarse a ellos para probar uno de esos frutos y a escondidas probarle. A ver si entiende la razón por la cual Yahvé no les deja. Y eso hace, y evidentemente, Yahvé al descubrirles les expulsa del paraíso. Y entonces ahí empieza la aventura humana, porque cuando estamos en el paraíso no podemos decir que realmente que Adán y Eva representen lo humano, porque lo humano es sí tener memoria, guardar memoria del paraíso y querer regresar a él, pero también haberlo perdido. Lo humano es andar vagando por el mundo, ¿no? Sin saber muchas veces a dónde nos dirigimos, ¿no? Encontrando restos de ese paraíso que hemos visto en muchos momentos de la vida, pero la verdad es que las más veces, pues encontrándonos en la tristeza de que nuestros sueños raras veces se pueden realizar, ¿no? O como decía pues un griego, ahora no recuerdo exactamente el nombre, ¿no? Es decir, el deseo y la felicidad, claro, qué cosa más increíble, decía, no pueden vivir juntos. Y sin embargo, no podemos dejar de desear, aun sabiendo que muchas veces el deseo, lejos de llevarnos a la felicidad, nos lleva al sufrimiento, nos lleva a las lágrimas, nos lleva al dolor. Pero en fin, la vida humana es eso. Y entonces se lleva con ese gesto el que nos lleva, el que nos ha transformado en seres humanos, ¿no? Bien, ya llegó al agua. Entonces, pensemos en el agua, por ejemplo. En la Biblia, que es un poco el libro esencial de nuestra cultura, bien puede considerarse como una historia del agua, ¿no? Dado que el agua es uno de los grandes símbolos. ¿Cómo se abre la Biblia? Pues en el momento en que Yahvé se enfrenta a ese caos original, un agua que lo cubre todo, y entonces la separa en las aguas de arriba y las aguas de abajo. En la Biblia, fijaros, y para el hombre antiguo, el agua es incluso preexistente a Dios. El agua es el caos absoluto, lo llena todo. Pero entonces Yahvé lo que realiza es, el acto de creación supone, en medio de ese caos, ese agua que lo cubre todo, él separa las aguas y crea, digamos, el mundo superior y el mundo inferior. Y con las aguas inferiores, lo que hace en un momento determinado es retirar una parte de esas aguas y hace surgir la tierra. Y en la tierra, digamos, aparece la vida. Pero el agua en esos momentos es, una vez que ha intervenido Dios, o Yahvé, es el lugar de todas las virtualidades. Y de hecho, por ejemplo, incluso científicamente todos sabemos hasta qué punto la vida tal como la conocemos nace del agua. Todo absolutamente viene del agua. Es el gran caldo de cultivo donde florece absolutamente todo, ¿no? Entonces, Dios se la encuentra, la prepara, la recoge, la llena, pero no la crea.
Entonces, pero el agua a la vez es vida y muerte, en medio donde se origina la vida, pero también el lugar de los monstruos, ¿no? Los monstruos, por ejemplo, más terribles y tremendos del libro de Job, que son Leviatán y Beelzebul, son monstruos marinos, habitantes de las aguas profundas. Siempre el agua se ha visto en esta ambivalencia. Por eso, digamos, esa frase de Alice Munro, las cosas dentro de las cosas. El agua no es enteramente lo que creemos que es. El agua es la vida, pero también es la muerte. El agua es el mundo donde, no sé, el mundo del Eros, donde está el deseo, pero también es el mundo de los ahogados. El agua es Ofelia, ahogada, el amor, ¿no? En una laguna, ¿no? Eso es el agua también, ¿no? Pensar en el lado, ese otro momento en la Biblia en que el agua se transforma en muerte, el diluvio de Noé. O sea, Yahvé quiere castigar, digamos, a los hombres porque según él no se comportan bien y entonces inunda completamente el mundo y le devuelve un poco al momento ese inicial, cuando aún no se había producido la separación de las aguas de arriba y de las aguas de abajo, y entonces crea de nuevo el caos para terminar completamente con la vida. Y está a punto de terminarla, salvo, bueno, ese arca que queda flotando y que son el único hombre justo, acompañado de su familia y de los animales que ha recogido, que luego, cuando las aguas vuelven a retirarse y aparece de nuevo la tierra, van a, como un semillero, van de nuevo a llenar de vida esa tierra que se encuentran. Y entonces ahí aparece el arco iris, que es un poco como el símbolo un poco de esa primera promesa que hace Yahvé con la Biblia, estamos hablando de la Biblia, que hace Yahvé con los hombres, ¿no? Es decir, bueno, no volveré, es un poco como si les dijera, no volveré a hacer esto, ¿no? Pero en cambio tenéis que portaros como yo quiero que os portéis, ¿no? Es el símbolo ese de esa paz que Yahvé firma con los hombres, ¿no? Bueno, se puede extender mucho, es decir, el agua está también en el centro de la liberación de Egipto, ¿no? El gran país del río, cuando las aguas del Mar Rojo se abren, ¿no? Para permitir que Moisés y el pueblo hebreo salgan de allí en busca de la tierra prometida, hacia otro río que es el Jordán, ¿no? Bueno, podríamos continuar con el baño de Betsabé, que condujo a David al pecado más vil. En ese caso, fijaros, el agua representa el deseo, que se va a ver luego también en la mitología griega en muchísimos momentos, ¿no? Todos conocéis esa historia de la Biblia, que es cuando David, el rey David, se asoma un día a su terraza y ve bañándose a Betsabé, que es una mujer guapísima, pero que está casada con un capitán suyo, con Urías, ¿no? Y entonces se queda tan prendado de ella que entonces se las arregla, comete un crimen terrible, se las arregla para mandarle, digamos, en una guerra que tiene, no me acuerdo con quién, pues para ir al lugar de más peligro al objeto de que le maten y así poder quedarse con Betsabé. O sea, el rey David, el autor de los salmos, ese ser extraordinario, realmente comete este pecado terrible simplemente pues porque ve a Betsabé, una mujer hermosa, salir del agua desnuda. Y esto le perturba de tal manera que por lo tanto el agua representa también el mundo, digamos, el mundo del deseo, ¿no? Por lo tanto, bien, podríamos continuar, no digamos el Nuevo Testamento, todos sabéis lo que significa el bautismo en el cristianismo, ¿no? El bautismo es, de alguna forma, es el agua que da vida, ¿no? Que de alguna forma el hombre que es introducido en el agua es como muerte y renacimiento, es decir, de hecho el bautismo en su momento, en su forma más primitiva, y todavía en algunas religiones lo siguen haciendo, se pone la inmersión del hombre o de la mujer o del niño en el agua. Es decir, ese símbolo, un poco mueres en este agua y vuelves y renaces. Pero renaces ya en una vida diferente, en una vida distinta, que tiene que ver, digamos, con este mundo nuevo, ¿no? Que estamos tratando de, digamos, de crear, ¿no? Entonces, en fin, Jesús, su primer milagro cuando deslumbra a los apóstoles es cuando anda sobre las aguas. O su primer milagro es cuando transforma el agua en vino. Es decir, bueno, su última palabra cuando está muriendo es tengo sed, tengo sed. O sea, está pidiendo no solo el agua, pide el agua física, el agua real, pero también ese agua de comunicación, digamos, con ese
Dios por el que en ese instante se siente abandonado y va a morir. En fin, en los salmos, algunos de los salmos más hermosos siempre hablan de esa criatura que es una ciervatilla, que se acerca a una fuente a beber. La cierva como símbolo del alma, una cierva que tiene sed y se acerca a una fuente, que es la fuente de la vida, para tomar ese alimento misterioso que es capaz de situarle en un nivel distinto de su existencia, ¿no? Esos salmos son los salmos de David, o sea que David podía cometer atrocidades y a la vez luego ser un poeta extraordinario y cautivarnos con esas obras que son de las más altas de la poesía universal, ¿no? En definitiva, el agua es la vida, pero también la muerte. El agua puede destruir la tierra, lo vemos en las inundaciones, lo vemos en todos esos desastres naturales, pero también la fecunda y a través de ella se crea el jardín y el huerto. Es, por lo tanto, regeneración y nacimiento. El niño es un pez en el vientre de la madre y de las aguas surge todo lo viviente, como de la madre. Nacemos del agua. El agua también es símbolo del mundo. Por ejemplo, en todas las historias con marineros, ¿no? Es decir, el alma, el mundo es el mar, y entonces el navío es como el alma que la recorre, siempre en busca de algo que muchas veces no sabe lo que es, ¿no? Pensar, por ejemplo, en una novela como Moby Dick. Moby Dick es una historia de muerte y renacimiento, es decir, ahí hay un loco que es el gran capitán Ahab, hay un chico que es Ismael, que es el único que va a sobrevivir de esa aventura. Y va a sobrevivir, es curioso, utilizando, recordáis esa novela asombrosa realmente, ¿no? Utilizando un ataúd. El ataúd que un hombre, un indígena que es arponero, que ha ido creando, digamos, para él, porque piensa que tiene la intuición de que va a morir, finalmente se queda flotando en el agua cuando se ha hundido el navío, y entonces Ismael utiliza ese ataúd como barca que le permite sobrevivir a ese desastre y al hundimiento del barco, ¿no? Del Pequod, ¿no? Es decir, el Moby Dick es un poco el símbolo de la muerte, de alguna forma, ¿no? El encuentro con la muerte. Yo creo que tiene que ver, yo siempre he interpretado esa novela como esa lucha de la pregunta de Ahab con la ballena blanca, es la lucha, detrás de ella está como el deseo de la pregunta por la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? Cerca a ese lugar donde esa pregunta él piensa que puede ser respondida, ¿no? Y la ballena blanca representa eso, representa la muerte. Es de alguna forma la lucha por la muerte y por comprender, digamos, qué es la muerte, ¿no? Hemos hablado de Ofelia, ahogada en un lago. Podemos hablar de Caronte, con su barca, cruzando la laguna Estigia, para conducir las almas de los muertos al Hades donde serán juzgados, ¿no? Pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Babilonia, que de alguna forma todos los mitos hebreos y griegos pues parten de allí, ¿no? Es decir, hay un monstruo que es una serpiente, Oanes, ¿no? Que es mitad hombre y mitad pez, que es el quien enseña a los hombres a construir, a cultivar, a escribir y a trabajar los metales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los pueblos civilizados. Es decir, es un monstruo, mitad hombre, mitad pez, el que introduce al ser humano en el mundo de la cultura y por lo tanto le transforma en ser humano, ¿no? Es decir, como un monstruo. ¿Cómo puede un monstruo poder hacer eso? Fijaros, esto es importante porque de alguna forma hasta el propio monstruo representa, como antes hablaba yo cuando os decía que la sombra representa la parte instintiva del mundo, es decir, es aquello a lo que no podemos negarnos porque en ello está también nuestra vida, nuestra vitalidad. El monstruo es el que representa el deseo vivo. Es un monstruo, un ser que no puede renunciar a sus deseos, clarísimamente. Pero es el símbolo del deseo, el ser anhelante, el ser que desea, el ser insaciable, el ser que no deja de buscar. Pero bueno, si nos apartamos completamente de todo eso, ¿qué queda de nosotros? No queda nada realmente digno de ser mencionado, ¿no? Entonces, por eso, el agua, esto es muy importante, representa el mundo del deseo, como decía antes David, deseando a Betsabé, Acteón, en la mitología griega, contemplando el baño de la diosa. Acteón es un joven cazador
que va con sus perros y un buen día se encuentra a Artemisa, o la diosa Diana, bañándose en un lago y con todas sus ninfas. Entonces se queda tan perturbado por la belleza de esa criatura que se queda mirándola arrobado y no se da cuenta del riesgo que está corriendo, porque Artemisa es una diosa muy cruel, muy celosa de su intimidad y naturalmente no permite que nadie la vea, y en el momento en que descubre a Acteón mirándola, entonces ¿qué hace? Pues se castiga de una manera terrible, como castigan los dioses cuando se enfadan. Le transforma en un ciervo y entonces hace que los propios perros que él lleva, al ver que es un ciervo, le persigan y le maten y le devoren. Ese es el castigo que tiene Acteón por haberse quedado más tiempo contemplando el baño de las diosas. Claro, la enseñanza de esta historia es, bueno, no, si uno en algún momento determinado se encuentra con la diosa bañándose, mejor es que se aleje de allí. Pero ¿quién se aleja de allí? Y si nos alejamos, ¿qué perdemos? ¿Qué nos quedaríamos todos? Me da igual que sea una diosa o un dios, es decir, es indiferente el sexo. El caso es que allí aparece algo que desborda completamente en nuestra vida, algo que es la representación de la belleza absoluta, de la belleza pura, ¿no? Algo que no podemos dejar de mirar. En el fondo es un poco lo que siempre andamos buscando, es decir, vivimos buscando lugares de fascinación, lugares de encantamiento, lugares que nos retengan, que no podamos abandonar, con el riesgo que eso supone, porque si no los podemos abandonar es estar cerca del peligro y por lo tanto no saber lo que nos puede suceder. Pero claro que también, fijaros lo que decía el maravilloso Hölderlin, decía, donde está el peligro está la salvación. No se puede, por lo tanto, descalificar el peligro. El peligro muchas veces es el signo de que algo revelador está a punto de aparecer. Y por eso nos encaminamos a él sin darnos cuenta, ¿no? En fin, las sirenas. Las sirenas es muy importante. Sirenas también, de alguna manera, representan un poco el mundo del deseo. ¿Por qué los marineros, cuando escuchan su canto, no pueden dejar de acudir a esos acantilados donde ellas están? Incluso dándose cuenta de que cuanto más se acercan, el peligro es mayor, porque van a chocar, va a haber un momento en que no van a poder evitar que su barco choque contra las rocas y por lo tanto, vayan a ir al mar y se vayan, y lo más probable es que en medio de la tempestad todos terminen ahogados, ¿no? ¿Qué simboliza ese canto? El canto de las sirenas, ¿no? Un canto tan irresistible que nos obliga a ir hacia él. Entonces, fijaros, en esta historia pasa una cosa. Esa historia se cuenta en la mitología griega en dos momentos, que uno de ellos es en la Odisea, es el más conocido, y otro es en el viaje de Jasón y los argonautas, ¿no? También se van a encontrar los marineros con las sirenas. Y entonces, bueno, ¿qué hace Odiseo en la Odisea? ¿Qué hace Ulises? Entonces Ulises dice, bueno, yo quiero oír ese canto. Fijaros, ¿no? Es un poco como el que... Eso es lo humano. Es decir, la curiosidad, el deseo de querer saber qué es ese canto y poder disfrutarle, poder gozar de él, ¿no? De alguna forma. Vamos sabiendo el riesgo que corre. Pero claro, él se da cuenta, pero claro, yo no quiero oírlo, pero no quiero morir. O sea, es cauto, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacerme atar en el mástil por mis marineros, y para que ellos no lleven el barco a la destrucción, les voy a pedir que se tapen los oídos con cera. Se tapan todos los oídos con cera y Odiseo, atado al mástil, puede escuchar ese canto. Entonces, claro, en cierta forma, Odiseo nos da la clave de un poco de lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos dejar de oír ese canto, porque si lo dejamos, ¿en qué hombre, qué mujer somos? Si ante todos esos instantes de deslumbramiento, de atracción sin límites, ¿no? Nos acobardamos y nos vamos para atrás, ¿no?
¿qué vida es la que tendríamos? Merecería, la verdad, la pena una vida así, en la que siempre estamos huyendo del peligro y de la belleza, porque no son peligros, digamos, absurdos, son peligros que tienen que ver con nosotros, ¿no? Porque, claro, todo lo que pasa en estos cuentos y en la mitología griega, en el fondo habla de nuestra psique más profundo, habla de nuestra interioridad, habla de esa vida escondida que hay en cada uno de nosotros, habla de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de todo lo que queremos vivir y no nos atrevemos a vivir, ¿no? De todo lo que de no vivido hay en nuestra vida, ¿no? Habla de todo eso. Y entonces, eh, Odiseo encuentra esa manera, la manera de escuchar ese canto sin dejarse arrastrar por él, ¿no? Hay, por ejemplo, en Jasón y los Argonautas, aparte de Jasón y de los marineros, hay otros dos personajes muy importantes, ¿no? Uno es Orfeo y otro es un marinero del que apenas se habla, que se llama Butes. ¿Qué pasa con Butes? Butes es un marinero, un chico muy joven, entusiasta, lleno de deseo de querer descubrir las cosas, ¿no? Que entonces que no quiere, que no se, que a pesar de que Ulises le dice que se tape los oídos con cera, él no quiere tapárselos porque quiere escuchar a las sirenas. ¿Cómo no va a querer un chico de 17 años escuchar a las sirenas? Y entonces finge que se tapa los oídos, pero no se los tapa. ¿Qué sucede? Sucede que cuando se oye ese canto, él no puede resistirlo, se acerca a la borda y se lanza al mar y desaparece. Muere en la consumación, digamos, de su deseo, ¿no? Ulises es más cauto, es más listo. Odiseo era, claro, el gran creador de estratagemas, ¿no? Para evitar la muerte y para conseguir los deseos, ¿no? Y entonces se hace atar para poder disfrutar del canto y luego sin necesidad de morir, ¿no? En el caso de los argonautas también va Orfeo. ¿Y Orfeo qué hace? Orfeo es el músico, Orfeo es el poeta. Orfeo, al escuchar el canto de las sirenas, empieza a tocar su música. Consigue transformar ese canto en su música. ¿Qué es lo que hace el poeta? Es lo que hace el poeta. El poeta transforma el canto de las sirenas, todo lo que de prohibido hay en nosotros, ¿no? Lo transforma en palabras, lo transforma en algo que se pueda comunicar a los demás. Se defiende, digamos, a través del arte de esa muerte, de ese ser más ingenuo y maravilloso que es Butes, que se lanza, digamos, al interior y desaparece. No quiere morir, pero tampoco quiere perder ese canto. Y el arte es eso. El arte guarda la memoria del canto de las sirenas, porque ha habido alguien que en un momento determinado lo ha escuchado y ha escrito un poema, ha escrito una canción que de alguna forma ha apresado algo de ese canto, que sin esa mediación nos habría arrojado a la locura o a la destrucción, ¿no? De forma que, fijaros lo que pasa aquí. El mito, en el fondo, lo que hace es devolver al hombre a la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de Butes, las sirenas le arrastran y se confunden con la naturaleza, con el mar, con el caos, de alguna forma. Hay un montón de historias en que pasa esto. Por ejemplo, la historia de Dafne y Apolo. Apolo persigue a Dafne y entonces en un momento determinado ella implora a Zeus y se transforma en un laurel. Entonces, pero claro, ella se salva del ataque del dios, pero de alguna forma vuelve a la naturaleza, se transforma en un árbol. Narciso contempla su imagen en el agua también, se queda tan arrobada por esa imagen que quiere como alcanzarla y se ahoga y se transforma en una flor. Los narcisos guardan la memoria de ese adolescente bellísimo que en un momento determinado, al descubrir su imagen reflejada en el agua, se inclinó, digamos, para plantarse a sí mismo, ¿no? Porque no sabía quién era. Tisbe, por ejemplo, pero es que hay montones de casos, ¿no? Tisbe, Píramo y Tisbe, ¿no? Que son esos dos amantes bueno, que sus padres, que primero se comunican, viven en una casa vecina, ¿no? Y se comunican a través de la pared, se hablan a través de la pared, a través de una grieta que hay en la pared. Se dicen cosas, ¿no? Pero cuando sus padres se enteran, les apartan y les llevan a cada uno a un lugar, ¿no? No. Y entonces, ¿qué sucede? Se las arreglan, digamos, para quedar un día al lado de una fuente, de nuevo aparece el agua.
En todas estas historias está el agua, ¿no? De la misma forma que en la Biblia aparecen mucho los pozos, ¿no? Por ejemplo, el pozo donde Jacob y Raquel se encuentran, ¿no? Que es donde va a surgir, digamos, su relación amorosa, ¿no? Es decir, en la historia de los evangelios, el pozo de la samaritana, ¿no? Donde la samaritana da de beber a Jesús, ¿no? Es decir, eh, el pozo, la fuente es lugar de vida, pero también, cuidado, lugar de muerte. Porque esta ambivalencia en relación al agua es siempre igual, ¿no? Entonces, ¿qué os estaba diciendo? Os estaba hablando de, sí, bueno, pues por ejemplo, lo de Tisbe. Tisbe y Píramo es un poco la historia de Romeo y Julieta. Es decir, luego quedan en un lugar, pero resulta que llega primero ella, y entonces ella le está esperando, pero aparece un león, se asusta y se escapa, pero deja su velo, el león coge el velo, como acaba de matar un animal, y lo mancha de sangre, y cuando llega a Píramo, ve ese velo, entonces no encuentra a su amada, y a la vez de un velo lleno de sangre, y piensa que se ha muerto, y entonces resulta que coge el cuchillo y se mata. Y entonces allí hay un moral que antes tenía las moras blancas, antes de que esto pasara, las moras de los morales eran blancas, pero al recibir la sangre de Píramo, cuando se mata con el cuchillo, esa sangre tiñe de morado las moras del moral, y por eso desde entonces las moras que nosotros conocemos son moradas, ¿no? Porque antes había pasado eso, ¿no? Es decir, vuelven al mundo natural, se pierden, ¿no? en el mundo del mito, en el mundo de la naturaleza. Sin embargo, fijaros, el cuento hace lo contrario. Parte de la naturaleza y a través del lenguaje nos lleva al humano, claramente. El vestido de Cenicienta. El vestido de Cenicienta, en la versión de los hermanos Grimm, no es un hada quien se lo da, como pasa en la versión de Perrol, y pasa en la versión que luego Perrol se ha hecho más famosa porque es Walt Disney el que ha basado su película en ella, ¿no? Entonces, en Cenicienta, en un momento determinado, cuando su padre se va de viaje, el padre les ha preguntado a ella y a sus hermanastras que qué quieren que les lleve. Las hermanastras, pues que son como muy ambiciosas, siempre quieren, nunca tienen suficiente, pues le piden joyas, vestidos, no sé qué, ¿no? Y la Cenicienta, pues que es muy modesta, que vive asustada, como sintiendo que el mundo no es un lugar para ella, pues solamente se le ocurre decir que no quiere nada, pero que si por el camino se roza con una ramita de un árbol, que se la traiga el padre. Y el padre, en efecto, se roza con una ramita, que es de un avellano, y entonces le lleva esa rama, y ella la recibe encantada, ¿no? Porque es expresión un poco de su afecto, digamos, hacia su padre. Y la planta en la tumba de su madre. Fijaros qué historia. La planta en la tumba de su madre, y a partir de ese momento lo transforma un poco en el lugar de sus confidencias, porque todo aquello que todas aquellas dolores, penas que tiene, se las va a contar a su madre y habla con ella como si estuviera allí escuchándolo. Finalmente sus lágrimas van regando, digamos, esa ramita, y crece un avellano. Y entonces cuando llega el momento de aquella fiesta y de cómo las hermanastras, es decir, se visten para ir a ella, y a ella no la ayudan ni la ayudan a encontrar su vestido, ni quieren que vaya, ¿no? Entonces ella, desconsolada, pues acude a la tumba de su madre y se pone a llorar, contándole lo que le pasa, lo malas que son sus hermanas, lo mal que la tratan, como tiene que estar allí limpiándolo todo, es decir, nadie le hace caso, y además ahora a ella, que la encantaría ir a ese baile, pues no tiene vestido y no puede ir. Y entonces del árbol cae ese vestido. O sea, es su madre quien se lo da, es la naturaleza, es un árbol, es la noche quien le da el vestido a Cenicienta. Y con ese vestido puede ir al baile y triunfar en el baile como la corresponde, porque no iba a ir más bella que ella, ¿no? Entonces, eso es la idea de hasta qué punto en este momento es cómo el cuento opera de una manera distinta, y del mundo natural nos lleva al mundo de la palabra, al mundo del lenguaje, digamos, al mundo humano, ¿no? Pasa lo mismo en Zarzarlosa, en La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, Zarzarlosa, una maldición, la ha transformado en un palacio petrificado. Vive en un mundo del rock, porque todo está muerto.
Pero la llegada del príncipe lo que hace es, al verla y sentirse cautivado por ella, ese beso que la da, la devuelve al mundo del humano, la arranca del mundo del mito, la arranca de la naturaleza y la lleva al mundo humano, que es el mundo de las palabras, el mundo de los afectos, el mundo de los encuentros con los demás, ¿no? Es decir, los cuentos, por lo tanto, los mitos, podríamos decir, nos enmudecen, nos ponen en contacto con el misterio. El símbolo de los mitos es la boca cerrada, que es lo que le pasa a Butes, este marinero, este joven marinero, que desaparece y nunca podremos escuchar su historia. No sabemos qué contaría en caso de poder volver. Nunca volvió, por lo tanto no sabemos qué nos habría podido contar. Sin embargo, por ejemplo, los cuentos nos enseñan a hablar. Es el mundo, y de hecho, fijaros, fábula viene de hablar. Es, por lo tanto, el mundo de la boca abierta, Odiseo. Odiseo es el gran contador de historias. Odiseo, cuando regresa de su viaje, ¿qué es lo que hace cuando llega allí a la corte de los feacios, ¿no? Y le encuentra a Nausicaa y le lleva al palacio? Entonces todo el mundo está deseando ese náufrago atractivo, pero que ha llegado no se sabe de dónde, de preguntarle, bueno, claro, ese momento, ¿pero quién eres? ¿Qué te ha pasado? ¿De dónde vienes? Entonces toda la Odisea es el relato de Odiseo en el que cuenta su historia. Esa historia es el viaje del mundo del mito, donde le pasan esas cosas extraordinarias, el encuentro con la hechicera que le transforma en cerdos, la llegada a ese país donde existen las flores que dan el olvido, el encuentro con Polifemo, que es ese gigante de un solo ojo, yo quise decir, toda una serie de atrocidades, ¿no? El mundo del mito. Pero el final de la Odisea es como ese ser que viene del mundo del mito va a llegar al mundo de lo humano y por lo tanto llega a través de la historia que cuenta, digamos, a los demás, ¿no? Pero claro, hay que reconocer que una persona que ha estado en el mundo del mito y regresa al mundo del humano es alguien que tiene una historia que contar. Las historias surgen de ahí. Por lo tanto, si no hacemos ese viaje a ese mundo de lo primordial, a ese mundo de lo instintivo, a ese mundo del deseo, difícilmente podrá salir por nuestra boca palabras interesantes. Bien, no sé qué hora es, es que no quiero que todavía me falta. ¿Me quedan? Sí. Uy, Marlene. No, bueno, vale, bueno, entonces no, si me queda lo más importante. Bueno, vamos a ver. Entonces, en definitiva, bueno, es lo que. Entonces, claro, los cuentos, muy rápidamente, son ellos los que nos traen mensajes de esos mundos de las afueras, ¿no? Estos mundos externos, digamos, al mundo del logos y al mundo de la razón, ¿no? Ese mundo, el mundo de las afueras, es un poco el mundo de lo otro. Freud habló de las afueras como aquello que no es la persona en sí misma, pero que de alguna manera funda nuestro ser, como el de la madre, funda el mundo del niño, ¿no? Es el mundo de lo otro. Y cuando hablo de lo otro, estamos hablando del inconsciente, estamos hablando de la muerte, estamos hablando del deseo, estamos hablando de todo aquello que pertenece a ese mundo nuestro, que es el mundo interior, ¿no? El mundo esa vida, digamos, esa vida que hay en nosotros, ¿no? Y que no es la vida que habitualmente buscamos, pero que de alguna forma funda nuestro ser, ¿no? Podemos resumirla en el mundo de nuestros deseos, y con eso vale, ¿no? Pero el mundo de lo otro también es el mundo de los otros, donde están todos los seres que no caben en el mundo nuestro. Están los inmigrantes, están los niños, están los locos, están todos los seres que nuestro mundo no admite como seres que deben permanecer en él, ¿no? Y entonces, todo el mundo del cuento y la literatura nos trae noticias constantemente de ese mundo, del mundo de lo otro, ¿no? Entonces, volvamos al agua, porque el agua pertenece también a ese mundo, obviamente, ¿no? El mundo del que estamos hablando. Yo he pensado en tres cuentos que a ver si muy rápidamente os lo digo para que veáis qué funciones distintas tienen, ¿no? Uno es un cuento de los hermanos Grimm, que no sé si le conocéis, que se llama Hermanita e Hermanito, ¿no? Que bueno, dice, es la historia de dos niños que, cansados del trato que reciben de su madrastra y temerosos de que les pueda matar,
deciden escapar de casa e internarse en el bosque. Pero la madrastra no tarda en darse cuenta de su fuga y encanta las fuentes que se van a encontrar. El niño tiene sed y se detiene ante cada una de esas fuentes. Está a punto de beber de su agua maligna cuando la niña oye una voz que dice: el que beba de mí se transformará en un tigre. Y entonces logra convencer a su hermano de que no beba agua, ¿no? Entonces, pero siguen andando y se vuelven a encontrar con otra fuente. Pero el niño va a beber, pero la hermana oye una voz que dice: el que beba de mí se transformará en un lobo. Y entonces vuelve a convencer ella a su hermano de que no pruebe esa agua para que no le pase, y de que pase de largo, ¿no? Pero hay una tercera fuente, y esta vez nada puede contener al niño, que está realmente sediento, y entonces se abalanza sobre el agua y bebe vorazmente de ella, ¿no? Y al hacerlo se transforma en un ciervo. Y ahora es ella, la niña, la que tiene que cuidar. Con una de sus ligas le hace un collar que le pone al cuello y al que le ata una cuerda para que no se aleje y se pierda en el bosque. Este cuento es precioso. Todos los cuentos de los hermanos Grimm son los grandes creadores de los cuentos, ¿no? No hay nadie como ellos, ¿no? Bueno, solo Andersen no puede comparar. Y entonces se transforma en un ciervo. Y ahora es ella quien le tiene que cuidar. Con una de sus ligas hace un collar que le pone al cuello y al que ata una cuerda para que no se aleje y se pierda en el bosque. Pues si lo hace, ¿cómo sabe que volverá? Veis que en este caso este niño ha realizado este viaje, el viaje un poco del mundo histórico al mundo del mito. Es decir, ha dejado de ser un niño y se ha transformado en un ciervo. Un ciervo, por lo tanto, que pertenece al mundo de la naturaleza, al mundo anterior, digamos, a lo humano, de alguna forma. Procedemos del mundo de la naturaleza, obviamente nosotros, pero en gran parte lo hemos abandonado para transformarnos en seres humanos, ¿no? Entonces, ya no es un niño, sino un ciervo, y aunque no ha perdido el don de la palabra, su naturaleza le inclina a otras aventuras y otros mundos de los que ella no sabe nada. Los dos vagan por el bosque hasta encontrar una casa perdida donde se refugian y allí empezar una nueva vida. Y entonces los hermanos Grimm escriben esta frase maravillosa. Dice: por la noche, escriben los hermanos Grimm, cuando la hermanita estaba cansada y había rezado sus oraciones, apoyaba la cabeza sobre el lomo del cervatillo, que era su almohada, y se dormía plácidamente. Y si el hermanito hubiera tenido su forma humana, habría sido una forma deliciosa de vivir, ¿no? Fijaros qué belleza, ¿no? Ya por una parte está encantada porque ese ciervo es un ciervo, es una criatura hermosa y además es su hermano, pero un hermano con el que ha perdido gran parte de la posibilidad de relacionarse con él, ¿no? Está encantada con él, pero a la vez añora el tiempo en que ese ciervo era un niño y por lo tanto podía tenerle de compañero de sus juegos, ¿no? Y en ese momento ya no es, ¿no? Otro cuento. Hay otro cuento precioso que es La princesa liviana de George MacDonald. George MacDonald es uno de los grandes autores de cuentos de hadas, ¿no? Vivió al tiempo que Tolkien, que Lewis, en fin, todo ese cúmulo, ese círculo de escritores ingleses, ¿no? Que allí en Oxford, ¿no? Fíjate, es extraño, ¿no? Que estos profesores que parecían muy serios, sin embargo, dieran tanta importancia, digamos, a ese mundo, ¿no? Y entonces escribe este cuento que es La princesa liviana, que en él una niña es condenada por una hada perversa, a quien se han olvidado de invitar a la fiesta de su bautizo, a vivir ajena a las leyes de la gravedad. Y todos tienen que estar pendientes de ella, pues una simple corriente de aire puede llevársela por la ventana. Pero esta ligereza, fijaros, es también una ligereza de su carácter. Se ríe sin motivo y es indiferente a toda preocupación, toda responsabilidad. Tampoco puede enamorarse, pues como una princesa que carece de gravedad puede caer presa del amor, nos dice MacDonald. Solo el agua tiene el poder misterioso de dar materialidad a su cuerpo. Y cuando lo descubren, se pasa el día metido en el lago. Piensan entonces que si el agua tiene ese efecto, bastará con hacerla llorar para que sea como las otras muchachas. Pero ¿cómo conseguir sus lágrimas si no tiene corazón? Su padre llega a darle una paliza, tratando de que llore, pero es todo inútil. Una noche, sin embargo, un príncipe la encuentra en el lago y se baña con ella. Se baña con ella, ¿no?
de nuevo la escena, lo que deseaba David hacer con Betsabé, ¿no? Pero ahora la bruja hará desaparecer el lago y el príncipe tendrá que sacrificar su vida para salvarlo. No os cuento el final del cuento, pero lo importante es eso. Como el agua, en un momento determinado, esa princesita flota en el aire, que esa levedad le lleva también a ser un ser inconstante, incapaz de tener ningún tipo de compromiso, ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Incapaz, por lo tanto, de amar. Entonces la transforma en un ser que de alguna forma, bueno, es un poco lo que decíamos antes, que ha abandonado, digamos, el mundo de lo humano. Y sin embargo ahora el agua lo transforma en alguien que va a ser capaz, digamos, de todo eso, a través de su contacto con el agua, ¿no? Fijaros que tiene una frase maravillosa, Isaac Dinesen, que dice: todo se cura con el agua salada, el mar, el sudor y las lágrimas. Esa es la frase que dice, para que veáis hasta qué punto esta idea de el mar como fuente de vida, como el lugar donde podemos empezar a vivir, está presente en la literatura en un montón de casos, ¿no? El tercer caso, el tercer cuento que os quiero contar es el cuento que yo, de todos los cuentos que existen, es mi preferido, que es La Sirenita de Andersen. La Sirenita de Andersen, fijaros también lo que pasa en La Sirenita de Andersen. La Sirenita de Andersen es una sirenita que se enamora de un bello marinero y entonces está tan loca por querer acercarse a él que decide visitar en el fondo del mar a una hechicera para que la transforme en una muchacha, es decir, en alguien que pueda optar, digamos, al amor de esa criatura tan bella que ya ha visto. Entonces la hechicera le dice: de acuerdo, yo te puedo transformar, pero ten en cuenta dos cosas. La primera, no vas a poder deshacer este hechizo, de tal forma que nunca podrás dejar, si te transformas en una muchacha, nunca podrás volver a ser una sirena, aunque me lo pidas, porque yo ya no tengo poder para esto. Y luego, vas a perder tu voz. Vas a perder tu voz. Fijaros como también el niño, bueno, aunque es verdad que en el cuento de los hermanos Grimm dice que sabe hablar, pero en la medida en que es un ciervo, suponemos que no dirá más que bobadas, ¿no? Porque no sabrá qué decir. De la misma forma que la princesa liviana, digamos, al hacerse liviana, pues las palabras, las cosas que diga serán cosas banales, cosas sin ningún tipo de interés, como una cháchara aburrida que no tendrá ningún interés escuchar. Puesto que yo creo que el interés, cuando nuestras palabras se vuelven de verdad interesantes, es cuando eso que llamamos nuestro corazón está presente en ellas, ¿no? Si no, no somos sino como loros que repiten cosas que hemos podido escuchar. O sea, bien podemos decir, por lo tanto, que en los tres cuentos se produce ese contacto con el agua, la pérdida un poco de la palabra entendida como palabra humana, como palabra que habla de nuestros afectos, que puede hablar en definitiva del amor, ¿no? Y del compromiso con los demás, ¿no? Entonces la sirenita bien hace eso, está dispuesta a hacerlo, se transforma en una muchacha y ¿qué le sucede? Todo la sale mal a la pobre porque, claro, no puede explicar al príncipe que en un momento determinado le salva de ahogarse, pero no puede explicar que ha sido ella y pasa por allí otra muchacha que está justo, le atiende en el momento en que él despierta y el príncipe se cree que es ella quien le ha salvado y por lo tanto se enamora de ella y se casa de ella y la pobre princesa se queda allí como si fuera un animal de compañía que les gusta mucho que ande por allí, pero que no puede decir nada ni es nada, ¿no? Y finalmente, porque en el cuento de Andersen es un cuento terrible, porque vuelve, digamos, al mar, pero no ya como una sirena, sino se transforma en la espuma, digamos, de las olas, ¿no? Es decir, esa aventura es completamente un fracaso. Ella no consigue lo que persigue, que es abandonar, digamos, el mundo del mito, el mundo de la naturaleza, para transformarse en una muchacha de verdad. Es decir, ella dice, alguien con un alma inmortal, alguien que esté dotada de un alma. Y tener un alma es, en los cuentos, tener la capacidad de amar. Porque todos los cuentos que existen hablan del amor. Porque en el fondo el tema más esencial para un niño que los escucha es el amor. Porque el niño desea ser amado y tiene miedo a perder el amor de los adultos que tiene a su lado. Es la pérdida más grande que puede haber en un niño, ¿no? Todos los cuentos hablan de esto, el patito feo, etcétera. Bueno, pues ya voy terminando, ¿no? O sea, entonces, en definitiva, claro,
Cuando hablamos de cómo nosotros también venimos del agua, somos peces, hemos sido peces en el cuerpo de nuestra madre. Yo me acuerdo de una frase que tiene Barry, el autor de Peter Pan. Barry es es uno de los grandes, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo que con los hermanos Green y con Andersen, Barry son la trilogía de los grandes del mundo del cuento, ¿no? Y Barry ha creado esa obra que es Peter Pan, que es una de las obras más extraordinarias. En pocos sitios se ha dicho lo que es un niño, como se cuenta en ese libro, ¿no? Y entonces tiene un libro anterior que se llama El pajarito blanco, en el que es cuando él descubre el personaje de Peter Pan. Y hay uno de los capítulos de ese libro en el que habla de Peter Pan. Y entonces dice una cosa muy bonita. Él empieza diciendo, todos los niños, antes de ser niños, fueron pájaros. Y lo que pasa es que luego, cuando llegan a la tierra, y cuando llegan a una casa, a los brazos de una madre, que les cuida, que les mima, pues poco a poco ese pájaro que fueron se va transformando, digamos, en un niño. Le van transformando en un niño. Porque las madres tienen esta capacidad maravillosa de transformar en niños hasta los gatos que pasan por el tejado. Si se empeñan, cogen un gato y lo transforman en un niño, ¿no? Este es el don que ellas han recibido, según Barry, que era un gran devoto de todas las mamás del mundo, ¿no? Entonces, bien, y inmediatamente añade, pero claro, al transformarse en niños, pierden esa otra naturaleza de pájaros, pierden la capacidad de volar y pierden ese mundo en el que estaban cuando eran pájaros, que es el mundo natural, que volvemos otra vez el mundo del mito, el mundo del deseo, el mundo yo qué sé, de todo lo que hay allí, más allá del lenguaje, ¿no? Entonces, en definitiva, y añade enseguida, bueno, todos los niños no, hubo uno que no lo perdió, que fue Peter Pan, y por eso era capaz de volar, porque no había perdido nunca su naturaleza de pájaro. Entonces pensemos, vamos a ver, y ya termino con esto, lo que sucede cuando nace una criatura. Es decir, una de las primeras cosas que cabe observar es cómo todas las mujeres, tan pronto han nacido, bueno, ni siquiera cuando ha nacido, cuando lo llevan en la barriga todavía, no hay mujer que no hable con iba a decir su niño, pero que no es un niño todavía, es una criatura todavía, ¿no? Es un pez, es un niño que es algo que todavía no que terminará siendo un niño, pero que no es un niño. Es decir, un bebé recién nacido no es un niño. ¿Cómo va a ser un niño? Es un ser que viene, si a veces parecen alienígenas, ¿no? Es decir, vienen de otro mundo, vienen del mundo de los cuentos. Y entonces, claro, lo que pasa es que la tarea un poco de los adultos que hay a su lado es transformarle en un niño poco a poco. ¿Y cómo le transforman en un niño? Cuidándole, alimentándole, procurando que no coja frío, que no pase enfermedades, que esté limpito, en fin, que huela bien, yo qué sé. Es decir, y con otra cosa, pero eso no basta. Desde el primer momento, todas las madres del mundo se han dado cuenta de que para ese ser que va a venir al mundo a través de ellas, se transforme el día de mañana en un niño, en una niña, y en un hombre, en una mujer, no solamente tienen que alimentarle y cuidarle, sino que también tienen que darle ese alimento misterioso que solo las palabras tienen y que no sabemos cuál es. Y por eso le hablan, y le hablan sin descanso, y le cuentan cosas, aun siendo conscientes de que no les puede entender, porque ¿qué va a entender un niño que tiene un mes? No entiende a la madre, no oye a la madre hablar, en todo caso la oye cantar, esto sí. La madre es como la sirena, canta para el niño, se transforma en una sirena con el poder de fascinar, digamos, a esa criatura. Y el poder de fascinar es el poder de llevarla hasta ella, que realice ese viaje desde el mundo del mito, desde el mundo de la naturaleza, desde el mundo anterior a las palabras, anterior al lenguaje, al mundo humano, que es el mundo del logos, que es el mundo de la palabra, que es el mundo de la razón, el mundo en el que estamos los adultos. Y poco a poco esa criatura se va transformando en efecto en un niño o en una niña. Pero vamos a ver, hay dos obligaciones en el adulto que me parecen muy importantes. La primera ya la he dicho, transformar esa criatura que de pronto aparece allí en un niño. Transformarle poco a poco en un niño para que luego pueda ser un adulto, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero hay otra mucho más importante, y aquí no más importante, tan importante como esa. Y aquí es donde entran los cuentos, la importancia de los cuentos. ¿Por qué contamos cuentos a los niños? ¿Por qué contamos cuentos llenos de disparates, donde hay dragones, donde las manzanas son de oro, donde las fuentes hablan, donde suceden cosas portentosas realmente, ¿no? Donde hay chicas que se quedan dormidas por una maldición, es decir, donde hay princesitas livianas, ¿no? Sirenas que sienten envidia de las muchachas, ¿no? Porque les gustaría bailar como ellas y tener en sus brazos a un enamorado, ¿no? Es decir, ¿por qué contamos todos estos disparates a los niños? Porque no solamente queremos que se vayan transformando lentamente en niños y en adultos, sino queremos que lo hagan sin olvidar lo que fueron, sin olvidar esa naturaleza anterior. Es decir, yo te voy a transformar en un niño, pero no quiero que olvides que fuiste un pájaro. Esa es la verdadera educación. Porque claro, si no olvida que fue un pájaro, ese es el mundo de la imaginación. Es decir, no es solamente defender lo que es útil, lo que es pragmático, sino también defender en la vida aquello que en apariencia no sirve para nada, pero que misteriosamente nos pone en contacto con realidades y con zonas de nosotros mismos que sin esa facultad maravillosa que es la imaginación no podríamos entrar en contacto, ¿no? Entonces, gracias a la imaginación conseguimos cosas asombrosas, unir realidades que la razón separa. El mundo del sueño y el mundo de la realidad, el mundo de los hombres y el mundo de los animales, el mundo de los niños y los adultos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Todo esto lo conseguimos gracias a esa facultad asombrosa que nos ha sido dada. Una facultad que ya la obtuvimos también de Eva, porque yo estoy convencido de que ese árbol del que Yahvé les prohibía a Adán y Eva probar sus frutos, no era como se ha solido decir, se suele decir el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que era el árbol de los sueños. ¿Y por qué Yahvé no quería que Eva y Adán probaran ese árbol? Porque probar uno de los frutos de ese árbol les hacía como él, les daba el poder de crear, les daba el poder de soñar, y tener el poder de crear y el poder de soñar es ser como el mismo Dios. Es decir, hay un libro, ya termino con esto, de verdad, hay un libro que escribió Vargas Llosa en sus buenos tiempos, ¿no? Dedicado a su amigo, cuando era amigo de García Márquez, que se llamaba, lo tituló Historia de un deicidio. Porque a Vargas Llosa en ese momento, Vargas Llosa le parecía un escritor, García Márquez le parecía un escritor tan portentoso, pues claro, que él decía, vamos a ver, alguien que es capaz de crear un mundo como un mundo, donde pasan todas esas cosas, como Dios, es un Dios, porque lo ha sacado de la nada. ¿No? Eso no existía antes, hasta que él ha llegado y ha dicho que exista Macondo, y ahí está Macondo. Por lo tanto, claro, ese poder, el poder de soñar, que es el poder que hemos recibido de manos de nuestra queridísima Eva, es el que realmente nos transforma en los seres humanos que somos, ¿no? Y ese poder es el que nos permite no desvincularnos de ese mundo anterior a este en el que estamos, en fin, iba a decir metidos, casi iba a decir hundidos, ¿no? Porque no hay manera de salir de él, ¿no? Es decir, y que nos permite rebelarnos incluso contra él, ¿no? Bueno, pues en fin, no sé si hay ahora, queda tiempo para una conversación o no. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido delicioso sumergirnos. Sí hay tiempo para conversación, pero os voy a proponer algo. Vamos a pasar primero a la pausa y después, como tenemos a Gustavo en la mesa en la mesa de conversación siguiente, dejamos las preguntas para después y la conversación. ¿Te parece, Gustavo? ¿Te dejamos reposar un poquito? Sí, perfecto. Sí. Os cuento un par de cosas logísticas. Espera que voy a por la chuleta. Que no os lo he soltado todo al principio para no aturullarnos. Los baños están abajo para las personas que no conocéis el lugar.
si os apetece, tomamos ahí un pequeño tentempié. Aquí en esa mesa hay infusiones y hay una máquina de café en la planta de abajo también. Estos libros de aquí, que hay en esta mesa, es una pequeña exposición que hemos montado con los libros de la guía de lectura de este año, por si os apetece ojearlos, os apetece curiosear. En la parte de fuera tenemos a nuestra compañera Diana Sánchez de Retailo Ediciones, que es también regenta la librería que nos acompaña este año, que es la librería Oletún de aquí de Valladolid. Y ahí tenéis una selección de libros de la guía de lectura y también de las personas que nos acompañan en las jornadas. ¿Qué más? No perdáis la tarjeta, porque la vamos a usar esta tarde y la vamos a usar mañana también. Aprovecho este momentín para presentaros a las personas del equipo que andamos por aquí, por si en algún momento os perdéis por los pasillos o necesitáis algo. Allá al fondo está Juanvi Sánchez, con una camisa de cuadros. Hola, Juanvi. Raquel López Rollo, que la tenemos aquí sentada. Diana Sánchez, que está ahí fuera. Estás aquí. A Víctor, que está a cámara en mano, es el encargado de dejar testigo gráfico de todo lo que pase. Y este año tenemos a Óscar del Amo, que está ahí sentado en la primera fila. Hola, Óscar. Está haciendo un trabajo subterráneo que vamos a poder ver mañana a la hora del café y que se desvelará el último día, en el último rato de las jornadas. Así que, ¿nos vamos a tomar un café? Sí, por supuesto. Sí, ¿funciona esto o no? Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Ya. Bueno, voy a leeros una página de este libro, que tiene que ver un poco con esto último que estábamos hablando. Bueno, este es un libro que se llama El país de los niños perdidos, y yo creo que en él es muy un homenaje que he hecho a Peter Pan, y que habla de algo que yo creo que todos los adultos sentimos de una manera muy viva, que está contenido pues, en la frase de Ana María Matute que abre el libro, que dice: todos los niños desaparecen misteriosamente. Cuando menos se lo espera uno, un día los niños se han ido y no vuelven más. Todos los que hemos tenido algún niño o hemos vivido al lado de un niño querido, sabemos hasta qué punto esto sucede. Y es tan inexplicable. Es decir, de pronto ese niño se hace un adulto, se hace una chica, se hace un chico y nos deja perplejos diciendo, bueno, ¿y aquel niño y aquella niña dónde están? Y ya no vuelven, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto yo he escrito este libro, y hay un momento justo al final que la madre es un niño, bueno, que tiene sueños con un dragón y visita lugares muy distintos, ¿no? Y entonces aquí es el momento en que, digamos, sale de una de esas aventuras y se reencuentra con su madre que está a su lado, ¿no? Entonces Gabriel se despertó en su cuarto sin que le diera tiempo a descubrir lo que había allí dentro. A través de la ventana le llegó la voz de un locutor que anunciaba el tiempo que iba a hacer ese día. Contempló la luz que se filtraba por los visillos. Su casa estaba rodeada de un pinar de árboles tan altos que sus copas parecían sostener el cielo, pero esta mañana no les prestó atención. Deseaba volver a su sueño, saber lo que había pasado en aquel teatro, pero oyó la voz de su madre adulta instándole a que se levantara. Luego, mientras desayunaban juntos, no podía apartar los ojos de su cara, porque sus gestos eran los mismos que los de la niña de su sueño. Es que en ese sueño él se ha encontrado con su madre cuando era una niña como él. Eran los gestos de la niña de su sueño. ¿Había pasado eso alguna vez en el mundo? Que un niño hubiera conocido a su madre cuando era una niña como él y se hubieran hecho amigos. De camino al colegio, Gabriel le contó a su madre el sueño. Teníamos la misma altura. Eras una niña como yo, le dijo con una sonrisa triste. Siguieron caminando. La mañana era muy hermosa, pero Gabriel cerró los ojos como negándose a contemplar su esplendor. Solo quería regresar a su sueño, volver a encontrarse con sus amigos. Una luz rosácea se transparentaba a través de sus párpados y en aquel torbellino de color vio surgir la imagen del rostro encantador de su madre niña. La trenza que tenía enrollada alrededor de su cabeza parecía ahora una corona de oro. ¿Tú crees que el gran teatro de sombras existe?, le preguntó a su madre. ¿Es algo que has soñado en el sueño? Dice, claro que sí, le contestó ella. Los teatros, los cines, las bibliotecas, son lugares así. ¿Para qué crees que la gente los visita? Para buscar en ellos todo lo que han perdido en la vida. Ya estaban cerca del colegio cuando Paulina Martínez vio que a su hijo se le había desabrochado el cordón de una de las botas y se detuvo a anudárselo. De rodillas, tenía la misma altura que él
y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me da pena que te estés haciendo mayor, le dijo. No digo que esto sea malo, ya que los niños deben crecer y hacerse adultos, pero solo las madres sabemos lo que es haber tenido un bebé solo para ti y saber que no lo volverás a ver. Debería haber un lugar en el mundo donde pudiéramos encontrarnos de nuevo con ellos. Un lugar donde pudiéramos tenerlos otra vez en los brazos, aunque solamente fuera un ratito. Seguro que en ese gran teatro de sombras donde has estado esta noche eran posibles cosas así.